La Primera Guerra Mundial. El evento histórico por preferencia de muchos, pero solo por los datos mórbidos y perturbadores. La Primera Guerra Mundial tuvo como finalidad probar y demostrar su poderío armamentístico y sobre todo su fuerza y capacidades como potencias. Pese a los intentos de algunas naciones de mantener la paz, muchas otras comenzaron a picarse las costillas entre ellos, enseñando de lo que serían capaces unos contra los otros. Y esto creció aún más con los pensamientos nacionalistas que comenzaban a tomar fuerza y volverse el espíritu base de cada nación. Y con esto nos podemos remontar a la situación que había en los Balcanes a principios del siglo XX. La península se encontraba en una situación de aspectos multiétnicos y religiosos, que con el tiempo se volvieron en un conjunto de múltiples nacionalidades, las cuales se habían fortalecido con los pensamientos nacionalistas. Esto convirtió a los Balcanes en una región convulsa y complicada. La región había sobrevivido a varios imperios, reinos y naciones potencia que controlaban la zona. Esto con el tiempo comenzó a fastidiar a la población, al punto de que los ideales nacionalistas, además de ser extremistas, comenzaron a ser más realistas. Ahora, después del trancazo que le acomodaron los rusos a los turcos en la guerra ruso-turca de 1877, los habitantes de la península balcánica veían la oportunidad y la posibilidad de convertirse en una o varias naciones, lo cual les proponía un parámetro optimista para el desarrollo de las naciones que comenzaban a surgir. Pero no tan rápido, península de los Balcanes. Rusia tenía planes para ustedes convirtiéndolos en su protectorado, o sea que nadie les podía hacer nada, nadita. Pero no solo Rusia tenía interés en esta región. Cabe mencionar que era una salida al mar Mediterráneo, sin tantas complicaciones, por lo cual el recién recortado Imperio Austrohúngaro buscaba una manera de tener cómo salir al mar, ya que la unificación italiana le había cortado este paso, o su posibilidad para ello. Por eso tuvo un interés bastante en adjudicarse los Balcanes y controlar la zona, lo cual le permitía también comunicarse con el mar, cosa que Rusia también tenía planeado. Pero cabe mencionar que ninguno de los dos países potencia, Rusia y Austria-Hungría, tenían pensado compartir. Y esto comenzó a tensar mucho más las cosas entre las alianzas. Pero no solo los problemas entre países que querían estos territorios es algo que nos debe de interesar. Los habitantes de los Balcanes solo veían cómo estas potencias se peleaban y buscaban decidir por su nación. Fue entonces que los movimientos nacionalistas comenzaron a tomar más fuerza, principalmente uno de carácter terrorista, el cual dirigiría lo que sería el pretexto principal para el inicio del conflicto. La Mano Negra, así se llamaba. Este grupo terrorista comenzó a movilizar a la población en grupos radicales anarquistas, los cuales comenzaron a tener un mayor flujo ya que también manejaban el pensamiento nacionalista. Y la población se empezaba a unir a ellos ya que no querían nuevamente pertenecer a un imperio o un reino. Fue entonces que el Imperio Austrohúngaro enviaría a una misión diplomática al que sería su único heredero, el archiduque Francisco Fernando, o Franz Ferdinand para los cuates. Él tenía el objetivo de convencer e interesar a los gobiernos de esta península el integrarse y ser parte del Imperio Austrohúngaro. Fue entonces que un joven de origen serbio-bosnio de nombre Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, interceptaría la caravana en la que iba el archiduque a la ciudad de Sarajevo y les descargó una pistola de 12 tiros a él y a su esposa, matándolos el 28 de junio de 1914 y generando una situación entre las naciones en donde se podría cortar la tensión con un cuchillo. Al momento de ser detenido, Princip fue llevado a Serbia. Por un lado, Austria-Hungría exigía que se pusiera toda la justicia y cayera todo el peso de la ley contra los culpables del magnicidio. Por otro lado, Rusia se estaba preparando por si había interés de Austria en invadir. Ante el nulo caso de la solicitud de Austria, esta decidió tomar la justicia por su propia mano e inició una invasión a Serbia declarándole la guerra. Y es aquí donde requiero toda su atención, porque es donde comienzan las declaratorias de guerra a diestra y siniestra. Después de la declaratoria de guerra a Serbia, Rusia, quien protegía la región, declararía entonces una guerra a Austria-Hungría, ya que no permitiría el abuso de un imperio a una pequeña nación. Bueno, Rusia tan chiquita no era, por lo cual Austria le pidió ayuda a su aliado Alemania, quien entonces le declaró la guerra a Rusia, por manchado. Fue entonces que Rusia les pidió esquina a sus compás de Francia, los cuales, ni lentos ni perezosos, le declararon la guerra a Alemania y Austria. Y los aliados teutones le devolvieron a Francia su declaratoria de guerra con un "Va cámara hijo, jalo, también te declaramos la guerra a ti carnal".
Pero entonces el bailongo ya estaba armado chido. E Inglaterra no se quería quedar atrás. Por ello, le declara la guerra también a Alemania y a Austria-Hungría, haciéndole segunda y tercera a Francia y a Rusia. Y fue entonces que el mundo quedó dividido en dos grupos. Por un lado, los aliados, los cuales estarían conformados por Austria-Hungría, Alemania y el Imperio Turco. Y por el otro lado estaba la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia e Inglaterra. Ya divididas las potencias, estas se comenzaron a organizar y avanzar en los frentes de batalla, y con ello movilizaron sus tropas. A esta etapa se le llamó Movimiento al Frente, y fue de 1914 a 1915. En este proceso, Alemania invadiría Francia pasándole por encima a Bélgica, que nomás se quedó como el chinito, nomás milando, cómo los tanques y ejércitos destruían su país. También en estos años, Italia, quien estaba con los aliados, se dio cuenta de su error y cambió de bando a la Triple Entente. Para mediados del año de 1915, los alemanes hundieron el buque Lusitania, el cual sería tomado como un pretexto por parte de los Estados Unidos, quienes posteriormente participarían en la guerra. La segunda etapa se le conocería como la Guerra de Trincheras. Esta se desarrollaría de 1915 a 1917. En esta etapa la guerra sería pastosa, lenta, tediosa, aburrida y todos los adjetivos calificativos que ustedes se sepan sobre algo lento. Y es que aquí la competencia entre naciones se trataba de ver quién se quedaba más tiempo y soportaba todavía más dentro de unos hoyos en la tierra. La etapa de las trincheras fue la más complicada y tardada, ya que en este periodo de 2 años solo los ejércitos avanzaron 10 kilómetros. Y avanzar 10 kilómetros en 2 años en una guerra es como tú buscando el pretexto para el momento adecuado de declarártele a tu crush y no hacerlo. En este periodo de la guerra es cuando veremos en acción varias armas, tanto como nuevas y modernas, las cuales tenían como objetivo exterminar al enemigo a cualquier costo. Pero ninguna arma fue tan mortífera y tan letal como lo fue el alambre de púas, con el cual se protegían las trincheras. En esta etapa también había un avance con las armas químicas, como el gas mostaza y el gas pimienta. Ahora, durante el desarrollo de la guerra de trincheras, al mismo tiempo, en 1917, en Rusia se comenzaba a desarrollar lo que sería la Revolución Rusa, la cual ocasionó que Rusia se viera obligada a retirarse de la guerra, permitiéndole así una pequeña ventaja a los aliados. Pero no tan pronto, porque la intervención continua de los Estados Unidos fue debilitando a Alemania, quien empezó a ver el fin de la guerra cerca. Durante estos años, Alemania intentó invitar a México a invadir a los gringos, con el objetivo de que los norteamericanos se distrajeran de la guerra, permitiendo así la victoria de Alemania. Querido y estimado señor Carranza, nosotros, el pueblo alemán, queremos felicitarlo por su nombramiento y a cambio queremos ofrecerle nuestro reconocimiento y ayuda. Sabemos que los Estados Unidos han abusado desde tiempos inmemoriales, por lo que si ustedes los mexicanos desean tomar la iniciativa e invadir los Estados Unidos, nosotros los ayudaremos a recuperar los territorios que ellos vilmente les robaron. Atentamente, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann. Pero no pasó, ya que el telegrama Zimmermann nunca llegó a las manos del entonces presidente Carranza. Estimado emperador y ministro del Imperio Alemán, agradezco su amable ofrecimiento, pero ahorita no, gracias. Andamos saliendo de un relajo y quisiéramos llevárnosla tranquila. Por lo mientras, saluditos. Atentamente, Venustiano Carranza, presidente constitucional de México, aunque eso no le guste a Zapata. Y Estados Unidos agilizó más su acción en la guerra para terminar con ella de una manera más rápida. Para la última etapa de la guerra, conocida como la etapa de desgaste, tendremos a las potencias gastando sus últimos recursos de 1917 a 1918. Es aquí donde Alemania no ve el final del túnel y no le quedará más opción que rendirse el 11 de noviembre de 1918, en el armisticio firmado en Le Frankfurt, en donde los aliados se rendían inevitablemente ante la Triple Entente. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Finalmente, los representantes de cada una de las naciones vencedoras redactaron un tratado, el cual se apoyaría fielmente en los 14 puntos propuestos por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Este tratado
fuera de evitar señalar a un enemigo, indicaba que toda la culpa del enfrentamiento lo había tenido tanto Alemania como Austria-Hungría, quienes fueron obligados a pagar indemnizaciones y todos los costos ocasionados por la guerra. Este tratado será firmado en Versalles, en el antiguo Palacio Real, en donde se daría a conocer toda la serie de castigos y sanciones que tendrían Alemania y Austria por haber participado en la guerra, entre las cuales tenemos la entrega de territorios colonizados en África previo a la guerra, la disminución de su ejército a solo 100.000 hombres, la entrega anual de 44 millones de toneladas de carbón y de 371.000 cabezas de ganado, y el pago de 132.000 millones de marcos alemanes en oro a los vencedores, además de suprimir toda su industria armamentística, la cual le otorgaba todos los beneficios económicos a Alemania principalmente. Y así fue como terminó entonces la llamada Gran Guerra, ya que no se tenía pensado o planeado que hubiese una segunda guerra a nivel mundial. Una guerra que terminó con abusos sobre las naciones perdedoras, lo cual posteriormente daría pie a la mortífera Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita para que puedan ver este y otros videos que subamos la próxima semana. Nos vemos hasta la próxima. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al cielo. Al cielo.